Buenas noches, esto es 4 a la N, soy Gonzalo Priale y esta noche vamos a tratar sobre el grave problema que atravesó el sistema de transporte masivo urbano y el caso de los corredores complementarios. Me acompañan Alfonso Flores, gerente general de la Fundación Transitemos, Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios del Transporte Urbano, que agrupa a las empresas operadoras de los corredores complementarios, y también está con nosotros Gerardo Hermosa, presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado. A manera de introducción, quisiera comentar que hace pocos días Diego Macera comentó en una columna que cualquier iniciativa de reforma de políticas públicas medianamente atrevida o incómoda para cualquier grupo de presión organizado o ideologizado, inmediatamente es considerada con el sanbenito de políticamente inviable, que justifica cualquier cosa. Por ejemplo, reforma educativa con meritocracia, reforma del sistema de salud para universalizar la atención con participación del sector privado en asociaciones público-privadas, que ya hay buenas experiencias, reforma laboral para incluir a más personas en la formalidad, reforma del suministro de agua potable con gerencia e inversiones privadas a largo plazo, reforma de la descentralización para que se pueda ejecutar obras como escuelas y hospitales con calidad, bueno, imposibles. La reforma del transporte urbano estaba a punto de caer en esta imposibilidad que parece generalizarse y, como veremos en el programa, estábamos llegando al límite del fracaso absoluto de este intento de modernización en el caso de los corredores complementarios por la presión de los transportistas informales de la mano con congresistas. En esta edición de 4 a la N veremos 3 aspectos de la crisis del transporte urbano masivo plasmada en los corredores complementarios. Primero, ¿por qué llegamos a esta situación? Luego, ¿qué se acordó hace pocos días para superarla? Y por último, ¿qué problemas podrían surgir al ejecutar los acuerdos? Bueno, comencemos entonces. Alfonso, los políticos populistas ven el transporte informal de micros y autos colectivos como un colchón contra el desempleo. ¿El transporte de colectiveros soluciona algún problema? No soluciona, lo agrava. Lo vivimos todos los días. Esto empezó en los años 90, lamentablemente, con el transporte público había quebrado. Teníamos ENATRU, la Empresa Nacional de Transporte Urbano, teníamos la Empresa Municipal de Transportes, y estas fueron quebrando por el mismo San Benito, como dices tú, de hágame cualquier cosa, pero no me suban la tarifa. Entonces, cuando ahí empieza la política a entrar a un elemento eminentemente técnico, porque la tarifa se fija con fórmulas técnicas. Un transporte eficiente se basa en que sea rápido, que lo haga con eficiencia que tenga sostenibilidad en el tiempo. Para que tenga sostenibilidad en el tiempo tienes que cubrir todos sus costos y quien opere el servicio tenga una utilidad, porque en el Perú el transporte público está en manos de privados, asociaciones público-privadas, no es un ente del Estado. Por lo tanto tiene que tener esos componentes para que sea rentable. Entonces en los 90, como no había transporte público y el gobierno de ese entonces había despedido a muchos empleados públicos, sacaron una ley de transporte, la 27181, de libre mercado. O sea que cualquiera haga transporte en cualquier medio hasta de 3 ruedas. Hasta el día de hoy sigue eso, vigente. Eso fue el gobierno de Fujimori. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En vez de hacerlo acotado, es decir, solo aquellas personas que están desempleadas podrán hacer transporte público para solucionar el caos que había, no, lo liberalizaron. Entonces ya no era si yo tengo desempleo o no, cualquiera. Entró el lavado de activos, el narcotráfico, te metían 100 buses en una ruta, y tú buscas choferes, es tu problema. El famoso modelo comisionista afilador. Si yo te liberalizo el transporte, que el mercado lo regule, no lo reguló, pues hay actividades esenciales que el Estado tiene que regular, luz, agua, teléfonos, transporte. No se hizo y se fue agravando la crisis porque empezaron a operar informalmente enormes cantidades de rutas y solamente era con una autorización en cualquier tipo de vehículo. Entonces ahí empieza el gran problema que vivimos hoy en día. Con los colectivos seguimos bajando, pasamos de la macrotransportación, que es el ideal, ¿no es cierto?, líneas de metro, BRTs, buses de gran capacidad, a mototaxis, colectivos, combis, coaster, que son la mayoría de lo que dominan en Lima.
Entonces tú tienes que, en un bus de 12 metros, el bus patrón, reemplaza 20 automóviles. Un bus biarticulado como el Metropolitano a 10 combis. Y uno de 24 metros a 30 combis. 30 combis con motores de 100 caballos cada uno, consuman combustible, contaminan y ocupan la calle. Entonces ahí viene el problema. Al ocupar la calle tenemos un problema hermano al transporte, que es la congestión vehicular. Y me imagino que en términos de colectivos ocupan más cuadras todavía para transportar la misma cantidad de personas. Entonces ahí vienen los problemas que tienen actualmente los corredores, que veremos un poquito más adelante. Claro. Ángel, hubo en el caso que estamos enfrentando ahora de una crisis casi terminal de los corredores complementarios, ¿hubo esencialmente falta de fiscalización en los corredores segregados? Bueno, realmente la problemática parte de hace décadas, primero porque siempre hemos adolecido de una política pública en materia de transporte urbano para resolver los grandes problemas de las ciudades del Perú, y en especial Lima y Callao. Si bien es cierto, se han hecho intentos de esbozar algunos documentos normativos donde se dice que hay una política pública sobre el transporte urbano, ¿no? El más reciente, que establece que el transporte público debe tener subsidios, lamentablemente esto no se está dando, ¿no? Entonces, si realmente no tenemos una política pública de corto, mediano y largo plazo, estamos a la deriva. Y eso es lo que viene ocurriendo a lo largo de los años, porque cuando estábamos bajo la competencia de los municipios, alcalde que llegaba, borraba todo lo anterior y era el gran héroe de que con nuevas ideas y nuevas acciones iba a resolver el problema de la ciudad. Vemos que cada 4 o cada 5 años todo así iba a foja cero y había que reempezar. Esto sumaba que no había una estabilidad política, o no hay una estabilidad política, o una estabilidad jurídica, perdón, respecto a todo lo que es el transporte urbano. Creemos que ese intento de la reforma del transporte urbano iniciada en el 2012 y que justamente dio paso a los corredores complementarios porque ya se empezó a tocar una ramificación de vías en la ciudad de Lima que iba a complementar al Metropolitano, un BRT, y a los metros de Lima, fue uno de los mejores intentos de poder ordenar la ciudad, porque no solamente se trataba de completar el sistema integrado de transporte para Lima y Callao a través de estos elementos del sistema, sino que venía luego los corredores de integración, las rutas de aproximación, las rutas para zonas no atendidas e inclusive las rutas de interconexión por Lima y Callao, que eran 2 municipios que también era otra gran problemática. Entonces, si seguimos en esta línea, es que definitivamente tenemos un gran problema de que esta reforma, justamente, que se inicia a nivel de los corredores complementarios en diciembre del 2014 y que tenía 5 años para que se ejecuten, es decir, al 2019 debe haberse completado los 49 paquetes de los corredores complementarios para que funcionen 5.300 y un poco más de buses de alta capacidad. Poco o nada se avanzó. Y una pregunta complementaria, ¿es realista mantener segregados a los buses de los corredores en el carril de la derecha? Estoy pensando en la avenida Arequipa, donde hay 2 carriles, y en otras, como la Brasil, que al contrario es ideal. Bueno, pero al mismo tiempo compiten con las ciclovías, que en la avenida Arequipa están en el medio. Pero ¿cómo funciona esto para que dé resultados? Mire, realmente en el mundo tenemos experiencias de diverso tipo. Hay carriles segregados al centro, como es el Metropolitano, y también hay carril segregado a la derecha, como ocurre en Santiago de Chile, para no irnos muy lejos. Ambos funcionan. Lógicamente que esto va acompañado de una serie de decisiones técnicas para que sean viables. Por ejemplo, en Santiago de Chile tenemos los BRTs que van al lado derecho, y para que sea segregado inclusive no hay que ponerle ni jersey, ni tacones, ni conos. O sea, simplemente han trazado una línea que identifica que el transporte privado y cualquier otro tipo de transporte no puede invadir el carril segregado
del sistema de la red metropolitana de Santiago de Chile. Esto significa que en la avenida Pero Arequipa sí sería que factible. ¿Cómo logran que esto sea respetado en Chile? O sea, ¿por qué? Porque tenemos la fiscalización electrónica. Es decir, cada 2 cuadras existe una cámara que está tomando foto a aquel que invade el carril. Y esto se convierte en una papeleta. Por supuesto. Y las multas las cobran. Por supuesto. Bueno, quizás eso es lo que no funciona acá, ¿no? Quiero añadir que esto ya lo habíamos conversado con Ángel, acuerdas que tuvimos una reunión en la ATU, justo cuando se implementó en Nueva York, que no tenía un transporte público segregado, se implementa en Nueva York el transporte público segregado. ¿Y cómo hacían la fiscalización? Pues se les metían todos los taxis, todos los colectivos. Los mismos buses incorporaban la cámara. Y me acuerdo que en ese entonces Ángel dijo, María Jara, nosotros pagamos y ponemos las cámaras en nuestros buses porque nos interesa fiscalizar que no se nos meta nadie. Entonces en Nueva York cada bus tiene la cámara, se le mete un carro adelante, toma la foto y es multa. Se puede hacer. Además todos los buses, el sistema de placas que tiene el Perú es uno de los más modernos del mundo y no se emplea. Todos los vehículos de transporte público y de carga del Perú tienen la tercera placa que va en la ventana, que es un elemento que se puede leer con un lector de RFID. O sea, tenemos los elementos tecnológicos para hacerlo y no se emplean. Gerardo, cambiando ligeramente de tema, entonces los corredores señalaron que habían llegado a su límite y no tenían más dinero para seguir subsidiando el sistema. ¿Cómo así terminaron ustedes subsidiando el sistema? Nosotros desde que empezamos a operar, en el caso del Morado, empezó en el 2016, se necesitaban retirar rutas, se necesitaba que el carril exclusivo que existe en San Juan del Lurigancho se haga respetar. Pedimos que en ese momento también la municipalidad, que era la que estaba a cargo de nuestro contrato, tuviera una semaforización especial para nosotros y darnos más olas verdes. Todas las mejoras fueron solicitadas al concedente, que era Protransporte, y también a la ATU después, pero no se hacía nada. O sea, simplemente nos dejaban como dejarte un mensaje en visto y no se ejecutaba nada. O sea, no había fiscalización, nadie respetaba el solo bus. En los paraderos incluso hay carretillas que están dentro de la isla donde se tiene que aparcar el bus. La semaforización, uno está en rojo y cruzando el semáforo, el otro está en verde. O sea, una locura total. Las intersecciones no son respetadas por nadie. Estábamos viviendo en San Juan del Lurigancho una ley de la selva. Entonces los recursos finalmente no alcanzaban para cubrir los costos de la operación. Y los accionistas tenían que llamar a aumentos de capital dentro de las empresas y decir, nos falta plata para cubrir la planilla, nos falta plata para pagar los software, nos falta plata para pagar el GPS, nos falta plata para los seguros, nos falta plata para la letra de los buses. Entonces refinanciamos deuda. Refinanciamos deuda y esos buses que antes costaban $150.000, con todos los refinanciamientos el día de hoy estaban a $240.000 el mismo bus, con poco aporte de capital de deuda que se tiene. Entonces eso prácticamente ha sido subsidiado por los accionistas de las empresas que operan los corredores complementarios. Entonces, ¿la autoridad sabía de esto? Sí, porque nosotros cada 3 meses enviamos los estados financieros y anualmente los estados financieros auditados para que sepan cómo se caía la operación, y era una obligación por contrato que hemos venido cumpliendo, y incluso ellos hacen la programación de los buses semanal y sabían cómo iban cayendo los buses semana tras semana y no tomaban acciones. Eso repercutía directamente a los otros operadores. En el caso del Morado, que habían 4 operadores, uno arrastra al otro. Uno de los operadores que empieza a caer con flota empieza a arrastrar a los demás porque tienes que completar los huecos como sea y ampliar la frecuencia entre los buses y empiezas a brindar un servicio peor al que ya estaba. ¿Cuánto les debe el Estado, Ángel? ¿Y cómo llegó a acumularse tremenda deuda? ¿Cómo pudieron sobrevivir hasta ahora? Bueno, a la fecha son más de 380 millones de soles que se debe a todos los concesionarios de los corredores complementarios. Esto se iba acumulando justamente porque nosotros al momento de presentar el sobre económico en la licitación, teníamos que proponer dentro de una banda tarifaria un monto máximo y un monto mínimo que debíamos percibir por el kilómetro recorrido, que era un peso del 70%, y por los pasajeros transportados, que era un 30% de peso. Entonces, lo que ha venido ocurriendo es que como los contratos son autosostenibles,
Es decir, solamente podía sostenerse producto de los ingresos de la venta de los pasajes. Esto era insuficiente para poder cubrir los costos de la operación. Entonces, en vez de pagarnos el 100%, nos venían pagando el 65% aproximadamente. Esto ha implicado de que cada vez nosotros vayamos cayendo lentamente en el aspecto económico, pero ¿a costa de quién? A costa, por un lado, como bien se dice, de los accionistas que forman parte de los concesionarios, pero también de los proveedores, porque estábamos llenos de créditos, pero también de los bancos, ¿no? Porque hemos venido reprogramando diversas obligaciones. Esto, como bien se dice, era totalmente de conocimiento de la autoridad. Lamentamos nosotros que en un sistema autosostenible, donde el concedente y el concesionario somos socios, que debemos hacer bien las cosas para lograr el equilibrio económico y fundamentalmente para lograr un servicio de calidad a favor del usuario, estaba cojo. Una pregunta para una respuesta muy breve. ¿Y ese 35% que no les pagaban, que no les reconocían, cómo se justificaba? ¿Simplemente no tenían plata, quedaba para el futuro? Justamente ¿Cómo eso es lo que ha venido generando las acreencias. Como no se pagaba completo, se iba incrementando desde el año 2016. Pero la explicación para no pagar completo, ¿cuál era? Por eso, no se pagaba completo porque los ingresos del sistema eran insuficientes. O sea, solo nos pagaban con lo que alcanzaba, ¿no? Entonces, ¿y por qué no alcanzaba? ¿Por qué no lográbamos el equilibrio económico? Fundamentalmente porque no se hacía respetar la intangibilidad de las vías, que es una obligación contractual del concedente. No se racionalizaba las rutas, es decir, hay rutas autorizadas, las convencionales, las tradicionales, que tenían que ser retiradas de las vías de los corredores complementarios. Otra obligación contractual que no cumplió el concedente, la fiscalización contra la competencia isleal, como son los autos colectivos, que tampoco se hizo, entre otras mejoras operativas. Pero lo quinto era que cuando no se podía, digamos, superar el tema económico para llegar al equilibrio, cumpliendo estas obligaciones contractuales de parte del concedente, se tenía que ajustar la tarifa. Pero como la tarifa siempre se ha manejado solo desde un punto de vista político, el día de hoy, por ejemplo, se debería sincerar la tarifa en 10 céntimos en el corredor rojo y azul, ejemplo, pero naturalmente no lo hacen porque hay un problema político con los usuarios, con la población. En el segundo bloque vamos a ver el tema de la necesidad de subsidio, pero Alfonso, para terminar esta primera parte, ¿qué factores de manejo de la gestión crees que condujeron a esta situación de fracaso de la reforma del transporte masivo, que estaba destinada a establecer un sistema moderno, integrado, con tráfico fluido? Justamente incumplimientos en materia económica muy importantes, y ahí acá el gran problema sigue siendo el MEF. Porque si bien es cierto, la ley de la ATU dice y declara que el transporte público es un servicio esencial de la población, con lo cual ya lo faculta a ser subsidiado, como lo tiene la línea 1 del metro. La línea 1 del metro está subsidiada. Pero, ¿qué ocurre? Como la ATU no tenía competencias para autorizar rutas, solamente concesionar, tuvieron que presentar un proyecto de ley que fue rápidamente aprobado en el Congreso, que le permitía a la ATU autorizar, porque si no nos quedamos sin transporte público regular, es decir, todo lo que no está concesionado. Entonces, en ese interín, los corredores complementarios venían sufriendo de esto, lo que ha manifestado Ángel. ¿Cómo hago yo para eliminar a la competencia en mi ruta? Por ejemplo, nosotros hicimos una propuesta en la avenida Arequipa. La avenida Arequipa, uno de los carriles bidireccional con los buses para el corredor azul, sustentada técnicamente. Y el tráfico que se generaba, entre comillas, que no iba a circular en uno de los sentidos de la avenida Arequipa, en este caso creo que era el bidireccional, era por el lado que va de Lima a Miraflores. Ese tráfico se trasladaba o a Camino Real o a la avenida Petituar, que tenía suficiente capacidad para manejar el tráfico privado. Y con eso garantizaba la fluidez y velocidad de ruta. ¿Por qué la gente toma el colectivo? Porque están tan organizados estas mafias que bloquean a los buses en los paraderos, es un poco más y les pinchan las llantas. Entonces la gente desesperada que no pase. Yo me acuerdo, yo tomaba el corredor azul porque vivía en Miraflores y trabajaba en San Isidro, y al principio era espectacular. Llegabas rapidísimo a tu destino. Conforme fueron invadiendo los colectivos, planteamos la propuesta, en ese entonces a Protransporte. Pero ahí cambió, entró Castañeda,
se suspendió, pero digamos, el problema está en que para que funcionen los corredores complementarios tienen que tener semáforos especiales para que le den vía libre, para que puedan operar rápidamente en su ruta y la gente los va a preferir. Y la demanda, la gente prefiere subirse a un bus que le cuesta más barato, que va más cómodo que 4 apiñados a un colectivo, siempre y cuando tengan velocidad de desplazamiento del punto A al punto B. Mientras no se cumpla eso, los corredores van a seguir en el mismo problema, la gente va a seguir prefiriendo usar el colectivo. Y si no se fiscaliza, peor. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso y quería preguntarte, Gerardo, continuando con lo que acaba de mencionar Alfonso, ¿por qué la gente prefiere pagar 5 a 8 soles de pasaje en un colectivo que usar los buses de los corredores complementarios que cuestan la mitad o menos? No parece lógico, ¿no? ¿O los buses no pasan a tiempo o son incómodos o qué? Es como lo dice Alfonso, el tema uno es velocidad. Es velocidad y como los autos invaden todos los carriles que puedan y se meten por donde quieren, es que esa velocidad la ganan, pero si se activan los carriles exclusivos de los corredores complementarios, vas a competir no solamente con velocidad, sino con la tarifa, la mitad de precio. Entonces el usuario ahí sí va a migrar al sistema de los corredores complementarios, ¿no? Pero mientras sigue existiendo esa competencia y también el recaudo electrónico tiene que también licitarse, o sea, no podemos tener una tarjeta limitada a que tengas que recargarla en un punto específico y tiene que ser un sistema abierto para que el usuario pueda recargar su tarjeta como él quiera y pagar con el método de pago que él quiera, los QRs, que pueda pagar con su celular, con lo que tenemos ahora, ¿no? Plin, ya, pero o sea, hay tantas cosas y tantas alternativas de pago que todo el mundo ahora tiene, que debería integrarse esto a un recaudo que sea inteligente y que sea ágil, porque tenemos al costado a alguien que paga en efectivo versus alguien que paga en una tarjeta y que para recargar tiene que caminar 2 o 3 cuadras o de repente ni encuentra o no la puede recargar virtualmente su tarjeta. Hoy es un factor en contra, ¿no? Y eso también fue licitado en el 2014, ya casi 10 años. Fue licitado y, como se decía, y entró la gestión de Castañeda, se bajó la licitación de los corredores complementarios, los corredores de integración, aproximación, ruta de interconexión, se bajó todos los procesos, incluso el proceso de recaudo electrónico. Están los documentos que evidencian eso y nadie lo retomó. Vinieron más alcaldes, nadie retomó, nadie tomó el toro por las astas porque no era algo muy popular tratar de ordenar la ciudad, ¿no? Bueno, y lo que creo que vale la pena mencionar es que, según data conocida, actualmente el 85% de los viajes en transportes públicos se hace en transporte convencional, o sea, los colectivos, las combis, que como hemos visto los colectivos cuestan mucho más, es decir, se le está haciendo un daño al bolsillo de la gente y a su tiempo, porque todo se congestiona. Y me imagino que hay un gran campo de maniobra para crecer, porque cada día hábil los corredores complementarios hacen unos 296.000 viajes, que es bastante poco para la cantidad de viajes diarios que hay en una ciudad del tamaño de Lima. Sí, y sobre todo debería la infraestructura vial enfocarse en el transporte masivo, ¿no? Un claro ejemplo de lo que se hace, lo contrario, es el óvalo Monitor. Ese paso a desnivel que se ha hecho, ese puente, es para que los colectivos vayan más rápido, no para que el transporte masivo vaya más rápido. Entonces, fue una locura para mí realmente haber hecho eso, en vez de priorizar el transporte masivo y que los buses vayan más rápido. Pero hacer un puente para que los autos pasen más rápido y los colectivos pasen más rápido no tiene ninguna lógica, ¿no? Otro ejemplo de eso, yo me acuerdo que una vez nos hicieron una entrevista en la avenida Arequipa, intersección con Juan de Arona. Fue un ejemplo en el cual el día de la bicicleta, de un punto X, no me acuerdo en qué, por la Salaberry, una persona en transporte público, tomando el tiempo cuánto se demoraba en llegar a esa intersección, una persona a pie, una persona en bicicleta en auto particular. El primero en llegar fue el ciclista, el segundo en llegar fue el peatón, en tercer lugar el privado y en el último el transporte público. Y eso te grafica por qué la gente escoge,
porque no va a demorar 20 horas en llegar. Y lo peor de todo es que tú te das cuenta que a determinadas horas está la policía de tránsito con intenciones, dicen, de solucionar el problema, dándole paso a la gente en Juan de Arona, 3 ciclos semafóricos, que está en verde, la avenida Arequipa, le dan paso a Juan de Arona, 1 persona por auto. Y tienes 6 buses de un lado y 8 buses del otro lado. Lo grafiqué, ¿cuántas personas hay en cada bus? ¿60? Tienes 500, 1000 personas esperando que pasen 1000 autos. Entonces, esa política, la prioridad, como bien menciona, si tú no le das prioridad al transporte público masivo, en prioridad al automóvil, nunca vamos a cambiar esto. Creo que este es un mensaje fundamental, ¿no? Ojalá que el gobierno lo tome en serio y tome el toro por las astas. Ahora, pasando a ver lo que se acordó hace pocos días para solucionar este problema, Ángel, entiendo por los informes publicados que se acordó revisar el tema del monto adeudado utilizando el mecanismo del amigable componedor que está previsto en la Ley Marco de APPs. ¿Puedes explicar esta modalidad y el MEF está de acuerdo con aplicarla? Bueno, nosotros dentro de los acuerdos justamente uno de los fundamentales es que el concedente tenga que pagar lo que está adeudando, porque justamente la crisis de los corredores complementarios pasa por un tema económico. Entonces, si ahora la voluntad, que es importante, la voluntad política, la voluntad técnica de la actual gestión es que se pague, es que justamente el acuerdo es ingresar a un trato directo y dentro de este trato directo acudir ambas partes a un amigable componedor para que justamente luego de una auditoría, es decir, de una revisión, ¿no?, de los montos, se pueda empezar a pagar. Esto en un plazo de 3-4 meses aproximadamente, de acuerdo al cronograma que nos hemos trazado con ATO. Lógicamente esto nos va a permitir, por un lado, superar el problema económico que se tiene, porque tenemos deudas con los bancos, con los proveedores, ¿no? Pero por otro lado, y creemos que es lo importante, se va a poder activar el plan de inversiones. Significa que vamos a poder adquirir más flota nueva, flota amigable, ¿no?, con energías limpias. A ver, sí, entiendo. O sea que en 3 o 4 meses se va a establecer el monto amigablemente, pero ¿cuándo lo van a cobrar? Lo que pasa que es de manera inmediata, o sea, empiezan a pagar seguramente bajo un cronograma, porque es un monto fuerte, pero lo importante es que ya nos empiezan a inyectar dinero, que es lo necesario, ¿no?, como repetimos, para superar el problema económico y lo otro para poder activar el plan de inversiones, porque no se requiere poner más. Un cronograma de pagos. Todavía, porque primero hay que sincerar después de una auditoría los montos, si son más o menos, ¿no?, y después recién establecer ya un pago inmediato, que sabemos que si no ocurre ello, vamos a entrar al mismo problema. Puede tomar meses hacer un cronograma después del acuerdo del monto. Bueno, es complicado esto de tratar con el Estado. ¿Cómo van a subsistir estos 4 meses? Bueno, lo cierto es que nosotros en estos 4 meses, teniendo una política austera absolutamente, seguir viviendo del crédito de los proveedores, seguir viviendo de las reprogramaciones de los bancos, pero de alguna manera ya ese problema también se está reduciendo un poco, porque la actual gestión ha empezado a activar la fiscalización, no solamente la que es a través de los inspectores, intervención y depósito de los informales, sino también la fiscalización electrónica, que se ha iniciado por un convenio con la Municipalidad de San Borja y la Municipalidad de La Molina. Estas dos municipalidades, a través de cámaras instaladas a lo largo del corredor, vienen justamente advirtiendo qué vehículos están invadiendo los carriles segregados, y ya les va a llegar en estos días las papeletas impuestas a sus domicilios. Ahí va un llamado a la ATU para que de una vez implemente, hemos tenido reuniones con ellos, la tercera placa. Frente al local de la Asociación Automotriz de Perú, en República de Panamá, hay un arco instalado, que lo instalamos en la época de la gestión de Muñoz para el pico y placa. Y ahí sale pic, este carro no está autorizado, no le toca la placa, inmediatamente su multa. Está para, simplemente hay que colocar lectores, los tuvimos en la avenida Arequipa al principio del Corredor Rojo. Es decir, tecnología existe, es cuestión de voluntad política para implementarla, nada más. Bueno, Alfonso, realmente lo que indicas para nosotros siempre ha sido muy importante, los aportes que ha venido a lo largo de los años
poniendo a mesa Transitemos. Hemos conversado muchas veces, justamente la tecnología está a la mano. Alfonso, tú sabes que nosotros contamos con un centro de control, ¿no? Y gestión de flota que puede tener la ciudad que tiene un sistema integrado más poderoso en Europa. Eso lo tenemos nosotros. Pero lamentablemente la programación, la planeación, la frecuencia y todo lo que se hace para un día servir bien al usuario se cae en saco roto. ¿Por qué? Porque estamos atrapados por la congestión vehicular y por todos los problemas que trae la informalidad. Entonces no se hace predictible al usuario, ¿no?, cuándo va a pasar un bus por un paradero determinado y cuánto va a demorar de un punto a otro. Bueno, entremos al tema, creo, central, que es el tema del subsidio. En el mundo entero los países, no sé ni cómo llamarlos, desarrollados, civilizados, subsidian sus pasajes. Estuve en China hace pocos años y un pasaje del metro en Pekín cuesta 33 centavos de dólar, o sea, más o menos un sol 30, un sol 20. Y con eso puedes viajar todo el día, cambiar de trenes, conectarte con ómnibus, lo que quieras. Aquí va a haber un subsidio, Gerardo, que permita que el pasaje promedio cobrado llegue a cubrir el pasaje técnico necesario. Nosotros hemos ya consensuado con ATU para que se modifiquen las fórmulas económicas y los pasajes no tengan que estar subiendo, ¿no? Y para que el Estado pueda introducir dinero para subsidiar no a nosotros los corredores complementarios, sino cuando un usuario sube y valida su viaje. Y si el Estado quiere, puede bajar incluso la tarifa actual que tenemos y empezar a subsidiarla como la del tren, que cuesta aproximadamente 4 soles y el Estado asume 2 soles 50 y el usuario acaba pagando 1 sol 50, ¿no? Entonces el objetivo, y es lo que nos hemos trazado, es que eso tiene que hacerse no solamente para mantener la sostenibilidad de los corredores ahora, sino porque somos 10 paquetes de 49 que deberían estar operando y la ATU, si nos mantiene como nos mantenía las anteriores gestiones, ¿qué haría? ¿Alguien va a licitar? Nadie va a licitar. Se mantendría incompleto esto por siempre y siempre seguiríamos en preoperación. Entonces, lo que está haciéndose ahora es para llamar y que vengan cuando haya la convocatoria y se licite todo, hayan postulantes, porque lo contrario nadie va a postular. Ahí hay otra fórmula, lo que pasa es que en el tema del subsidio hay dos corrientes, ¿no? En otros países, caso Chile, Colombia, el subsidio se da a la operación. Es decir, Chile, ¿qué hizo? Compró el gobierno. Acá están 300 buses eléctricos. A los ganadores de los paquetes de licitación les dan operación los buses y entra un fideicomiso de lo que ingresa, parte es para pagar el bus y parte es para la operación. Entonces es una forma en que el Estado, porque si van a licitar, como dicen, ¿quiénes se van a presentar? Los que tengan capacidad económica de poner, porque los requisitos les ponían, en los 10 años de concesión, en los primeros 7 años tenías que renovar la flota, ¿no es cierto? El que ponía más flota nueva tenía mayor puntaje para ganar la ruta. Pero ¿quién está en capacidad ahora de invertir en flota nueva si se dan cuenta que el negocio no es rentable? Entonces ahí es donde el Estado tiene que definir, ok, yo subsidio, pero a la operación. Yo compro los buses y los doy en operación a los que han ganado la licitación, entonces le quitas un peso enorme de gasto a los que van a operar las rutas y se va pagando con la operación, porque la otra es el otro es subsidio a la tarifa. Es una idea interesante pero compleja. Volvería muy complejo el manejo porque actualmente hay unas operaciones en marcha, hay inversionistas que han asumido un riesgo y han tenido, creo, la posición, yo no sé, medio romántica de aceptar que es algo que necesita subsidio. Bueno, pues vamos a pasar como autosostenibles para ir creciendo, pero bien complicado. Entonces, más bien, la gente debería darse cuenta que hay que subsidiar el pasaje, que el pasaje podría no subir, incluso como dijo Gerardo, hasta podría bajar, pero tampoco exageremos. Y eso sí, el pasaje resultante, subsidiado por el Estado como debe ser, costaría menos de la mitad de lo que pagan en un colectivo. Por favor, abran los ojos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, quizá podemos pasar a hablar de problemas que podrían surgir al ejecutar el acuerdo. Ángel, ¿ustedes presentan sus estados financieros? Claro que sí. ¿Se puede verificar sus costos? ¿Cómo los fiscalizan? Bueno, por un lado es que todos los ingresos no van
digamos, a nuestras manos. Eso entra a un fideicomiso, ¿no? Y eso genera una transparencia de los ingresos para que luego se hagan los pagos. Y justamente nosotros tenemos una obligación contractual de presentar nuestros estados financieros trimestralmente y anualmente de manera auditada. Entonces, esto implica de que la gestión que se hace dentro de la organización, dentro de la concesión, lo tenemos que hacer de manera muy seria. Y nosotros lo que hemos hecho para hacer un buen manejo, nos hemos profesionalizado, ¿no? Recuerdo bastante que cuando le tocamos las puertas al BID, cuando empezamos en este gran tema de los corredores complementarios, nos decían cuál es el gobierno corporativo. Y entonces nosotros no teníamos un gobierno corporativo. El día de hoy contamos con directores independientes, contamos con gerentes profesionales, ¿no? Porque hemos tenido inclusive extranjeros que nos llevan la delantera en conocimientos en estos temas, justamente para hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que nosotros, al habernos profesionalizado, hemos podido avanzar rápidamente, ¿no? Tenemos toda una organización que hace las cosas de manera técnica, presentamos propuestas técnicas a la autoridad y que muchas veces la misma autoridad no está un poco en el mismo ritmo que nosotros, porque estamos avanzando mucho más rápido para darle solución a todo este problema del transporte. Ahora, respecto a los acuerdos, ¿qué cuán viables son realmente aquí? Como bien decían muchos comentarios los periodistas, esperemos que no sea una promesa más, ¿no? Porque hemos venido de tantas promesas, de tantas autoridades y funcionarios, y que seguimos el gran problema por años de años. Creemos que en esta oportunidad tanto la ciudadanía, los usuarios van abriendo más los ojos, y creemos que, si bien es cierto, hay una promesa de que se van a resolver los problemas de los corredores complementarios, y esperemos que no sea que después de 2 o 3 o 4 meses volvamos a lo mismo, pero eso está en manos de la ministra de Transportes y Comunicaciones, del presidente de ATU, y que lógicamente nosotros agradecemos a los medios de comunicación que han puesto en el día a día esta problemática, y ellos están muy, digamos, vistos por toda la ciudadanía. Entonces creo que nosotros, frente a estos acuerdos, lo único que nos queda es ser vigilantes, ¿no?, de que se cumplan, porque si esto no ocurre, o sea, de manera definitiva, ya no será simplemente una posición de decir vamos a suspender el servicio, sino de manera real va a caer el transporte formal en la ciudad. Y lo otro que quería agregar es que no solamente se tiene que concentrar los esfuerzos para resolver el problema de los corredores complementarios, porque esto es un componente del sistema integral de transporte, sino de todo el transporte en Lima y Callao. Y aquí, como decías hace un momento, Gonzalo, el 85% de los viajes es atendido por el transporte convencional, el transporte tradicional, ¿no?, que es legal, pero se presta de manera informal, ¿no?, porque no tienen flota propia, no tienen conductores en planilla, etcétera, etcétera, que de alguna manera la norma lo permite, no es que están de manera ilegal, pero creemos que ellos tienen que dar el gran salto para poder ser, digamos, como los concesionarios actuales, de poder manejar flota propia, poder manejar la gestión de la flota y evitar los tantos males como es la siniestralidad, la accidentalidad, los grandes correteos en la ciudad, el gana y gana por el centavo. Y no solamente eso, sino es que cada propietario de vehículo busca obviamente llevar la mayor cantidad de dinero a su hogar, y de eso no se trata, sino se trata de una empresa de transportes, que realmente es empresa de transportes, que tenga flota propia para que esto funcione. Entonces, la solución pasa no solamente por resolver el problema de los corredores complementarios, sino esto es digamos, un trabajo mucho más grande de resolver y atender todo el resto del sistema para que realmente tengamos un sistema integral de transporte eficiente. Complementando lo que dices, nosotros hicimos un informe de la situación del transporte público en el 2018, completísimo, que lo estamos actualizando al día de hoy. Pero ya en el 2018, fíjate, la línea 1 del metro, 2.31% de la demanda de viajes. El metropolitano, el 4.5%. Los corredores complementarios, el 3.20%. Y el 58.71%, casi el 60% del transporte regular, combis, coasters, mototaxis, todos legales, ¿no es cierto? Y los taxis ya en el 2018 tenían el
cubrían el 31.27% de los viajes en Lima. Hoy día esa cifra de los taxis colectivos debe estar por el 40%, en desmedro del transporte regular y de los compradores complementarios. Es grave la situación. Entonces, esto es una fotografía del 2018. Y en el 2014, cuando vino el profesor Nick Tyler, con el cual elaboramos el proyecto de la ATU, famoso, y otras cosas, él decía, señores, el transporte público en el Perú está atrasado 80 años. Casi se mueren todos cuando se tiró las cifras. Pero no se preocupen. Mi experiencia en países de tercer mundo, en otros lados, es que esto se puede revertir si hay un plan a 20 años, que se ejecute sin cambios, puntos y comas, por todas las administraciones que tienen que ver con el tema. Lamentablemente, como bien decía Ángel, se empezó con algo en la reforma de la famosa reforma con Susana Villarán y se interrumpió con el doctor Castañeda. Entonces ya tuvimos la primera interrupción. Si se hubiera continuado, estaríamos en mejor situación hoy en día. Pero mientras no tengamos ese plan y se ejecute a 20 años, no cambia. ¿Cuánto demora cada línea de metro? Y según el plan del JICA, Lima necesita 6 líneas de metro, necesitaba 6 líneas de metro. A 5 años por línea son 30 años no solamente son 5, en metro. creo que al paso que vamos pueden ser más de 10. Bueno, tenemos que ir a una pausa, volvemos. Gerardo, quería preguntarte, en esta reunión de hace pocos días donde se llegó a estos acuerdos, ¿estuvo presente el MEF o solo fue un trato con el MTC y la ATU? Ha sido un trato con el MTC y la ATU. Nosotros nos hemos estado reuniendo con la ATU constantemente para la solución de la problemática. A corto plazo, que es lo de hoy en día, fiscalización, que se respete el solo bus y empezar a apretar el transporte informal. Y lo otro que es a mediano plazo, que es mediano corto plazo, son las adendas, que también ya las hemos consensuado, y el pago de la deuda, que nos permite continuar y dar algo de credibilidad al sistema, ¿no? Pero el MEF no ha participado, pero el ministro se ha pronunciado que apenas lleguen las adendas, ellos las resolverán en máximo una semana. Bueno, ojalá así ocurra. Alfonso, ¿tú crees que las municipalidades estarían interesadas en trabajar de la mano con la ATU y este acuerdo? El directorio de la ATU Lima tiene 3 asientos en el directorio. No sé si los han nombrado, no los conozco, nunca han sido anunciados. Callao tiene 1, creo. Sí. El MEF tiene un asiento. Y Ministerio de Vivienda. Ministerio de Vivienda. Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes. O sea, ese es el Economía y directorio. Finanzas. O sea, claro que sí, la Municipalidad de Lima tiene competencia, pero tiene que serlo canalizado a través del directorio. Para eso tiene 3 asientos, tiene mayoría en el directorio. Por eso la ATU se conformó de esa forma, de manera que tengan participación todos los actores. O sea, es absurdo pretender que el municipio se enfrente con la ATU cuando ellos son miembros de la ATU. Entonces las propuestas de solución o cosas que ofreció el alcalde Rafael López Aliaga, como este nuevo BRT que iría por la Universitaria, creo por Paseo San Miguel, todas esas propuestas, todas son viables, se pueden analizar, pero tienen que ser canalizadas a través de la ATU, porque si la ATU estuviera elaborando planes y por acá alguien suelta un plan propio, ¿cómo lo complementas, lo armonizas con lo que la autoridad competente está haciendo? Entonces aquí se trata de un trabajo de articulación entre todos los actores, cosa que en nuestro país parece muy difícil, siempre hablamos de lo mismo, o sea, todo el mundo va por su lado y nadie se sienta en una mesa a poner sobre la mesa, oye, esta es mi propuesta, es la tuya, que analicemos, consensuemos y busquemos la mejor solución. Pero Alfonso, también la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que iban a empadronar a los colectiveros. ¿Lo están haciendo? A ver, ahí hay también un tema que salió en una presencia que estaba justamente la ATU en una reunión con el alcalde coordinando otros temas y salió de la idea del empadronamiento. Quizás se utilizó mal la palabra, ¿no? Empadronar, asume uno que empadronar significa formalizar y no necesariamente. A lo que quería referirse era, hagamos una encuesta, ¿quién sabe la dimensión real? ¿Cuántos son? ¿Qué vehículos se utilizan? ¿Qué rutas cubren? Siempre se han dado cifras. Se estima que son 100.000, no, 150.000, por ahí otro opinólogo dice cualquier cantidad, pero nunca nadie ha hecho un estudio real de saber cuántos son, cómo operan y dónde operan. Nosotros en el año 2013 quisimos contratar un estudio, eso costaba como $500.000, no los tenía la fundación, para realmente analizar cuántos son, cómo operan, qué tipo de vehículos tienen. ¿Por qué? Porque sabiendo esa realidad,
cuando se complete la reforma o reestructuración del transporte, lo que se llama las RESNAS, rutas en zonas no atendidas, probablemente ahí hay espacio para ese tipo de vehículos. Pero no en la carnecita, pues, porque en la carnecita, si ya está concesionada una ruta, autorizada una ruta, hay autorizadas y concesionadas, y yo me voy a meter ahí, porque ahí está la plata, dicen, ahí está la competencia, esa es competencia desleal. Nadie les está quitando el derecho que tengan a trabajar, pero tienen que ir a donde deben ir, no a competir deslealmente. Pues. Entonces, sí era interesante, llámalo empadronamiento, encuesta, lo que quiera, conocer la realidad del problema que no se conoce. ¿Qué piensas de esto, Ángel? Porque cuando a mí me dicen te voy a empadronar, yo digo ya pues, ya la hice. Bueno, sí, efectivamente esto generó toda una confusión. En principio creo que la competencia de poder ver cualquier problema del transporte es de ATU. Y felizmente el señor alcalde se corrigió, precisó, dijo que esto le corresponde a ATU y que se había de repente equivocado o mal interpretado sus expresiones. Lo importante es que tampoco él está de acuerdo con la formalización del auto colectivo y para eso a nosotros nos da una tranquilidad porque dentro de la solución de los problemas del transporte, si bien es cierto, ATU es el organismo competente, sin embargo no es una isla. O sea, tiene que tener una articulación, una integración con diversas instituciones para hacer los esfuerzos y todo vaya sincronizado. Por ejemplo, pues dependemos del tránsito, como es el ciclo semafórico, y eso está a cargo de Lima. Entonces, si no conversa la ATU con la Municipalidad de Lima, estamos en un divorcio y en un problema de que la circulación, la fluidez digamos, de los vehículos, de los buses, se va a entrampar. Lo mismo ocurre con las municipalidades distritales, porque cada municipalidad distrital tiene una competencia dentro de su jurisdicción y felizmente acá, por ejemplo, ha habido una alianza con el alcalde Uceda de La Molina de poder generar todas las condiciones para apoyar la formalización del transporte, para apoyar a los corredores complementarios y se han implementado cámaras para la fiscalización electrónica y lo mismo ha ocurrido en San Borja. Entonces, es necesario, pero algo fundamental. Creo que el desorden pasa porque se ha perdido el principio de autoridad. ¿Cómo es posible que un inspector sea agredido por los informales y hasta la misma policía? Porque hemos visto en diferentes reportajes. Esto significa que, o sea, al informal no tiene ni el mínimo respeto por la autoridad. Entonces, recobrar el principio de autoridad pasa por un tema del apoyo de la fuerza pública y eso está en manos del Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú. Entonces, lo que se requiere es que exista un mayor apoyo, no solamente de la Policía de Tránsito, sino de las diferentes áreas de la policía, como es, por ejemplo, DIPROVE, para ver vehículos que andan con placas o motores clonados, o el Escuadrón Verde, ¿no?, para poder, digamos, ver los actos vandálicos, ¿no?, entre otras, la Policía de Migraciones, porque vemos tanto extranjero que a veces también está metido en todo este tema de la informalidad, porque de lo que se trata es no avasallar, no afectar el derecho de los demás, sino es que tienen que entender que donde terminan sus derechos empiezan los derechos de otros, y eso es lo que no está ocurriendo en nuestra ciudad. Lima y Callao lamentablemente tienen los grandes problemas de la inseguridad y del transporte, y son dos temas que ahora prácticamente se han juntado y hacen como una suerte de alianza y nos genera pues el caos del que estamos viviendo todos. Sí, pues, pero la verdad que a veces esas escenas donde la policía interviene y paran a uno, el tipo no quiere parar, le dice que se olvidó el brevete en su casa, son medio, la verdad que parecen parodias. Pero son actos delincuenciales, así de claro es. La autoridad pues tiene que ejercer su rol con fuerza y no solamente un día o de vez en cuando, ¿no? Y después todo vuelve a la normalidad. Gerardo, quería preguntarte, ¿la Contraloría juega un rol en todo esto? La Contraloría, en la medida en la que la ATU siga incumpliendo sus obligaciones contractuales y el pasaje técnico se eleve por estos incumplimientos, al estar subsidiada la tarifa, me imagino que la Contraloría entraría a revisar qué es lo que está pasando y para que se regulen y empiecen a cumplir sus partes del contrato, ¿no? O sea, es necesario de que alguien intervenga para que vean que las condiciones se están cumpliendo, porque venimos de temas de incumplimientos contractuales y es un contrato de prestaciones recíprocas. O sea, si tú no me das la vía
liberada, no me dan los paraderos, no me dan la semaforización. ¿Cómo yo puedo poner un bus a que esté atorado en el tráfico? Porque en el caso de Morado, en la avenida Bancay, hicimos muestras con GPS manuales y mi velocidad era de 3 kilómetros por hora. Esas cosas que en verdad son bien difíciles de creer, pero cuando ya sales a la calle a medir, te encuentras con eso. Y lo otro, bueno, la ATU va a activar las cámaras de fiscalización electrónica. Hay 150 cámaras de fiscalización electrónica desde 2020 que están instaladas y con fibra óptica. Falta energizarlas, que es enchufarlas y que empiece a conectarse con su centro de control. Y que eso nos va a aliviar, porque esas cámaras están puestas en los 3 corredores complementarios, el rojo, el morado y el azul. Pero complementando el tema de la Contraloría, claro que sí interviene porque de por medio hay concesiones públicas. Y ciertamente, por ejemplo, en el corredor amarillo, como está en periodo de prueba, se incrementó el pasaje de 2 soles 50 a 3 soles y la Contraloría vino y observó que no podía incrementarse el pasaje porque eso correspondía a un periodo de preoperación. Y lo que tuvo que hacer ATU es reducir la tarifa de 3 soles a 2 soles 50. Entonces, realmente sí es importante, pero creemos que la Contraloría no solamente debería intervenir para cuestionar algo que está mal, sino también para controlar las omisiones. En este caso, cuando el funcionario no está cumpliendo su obligación contractual, porque eso está generando un problema en no resolver los problemas del transporte, en no cumplir los contratos y en el caso concreto de haberse generado toda una deuda con los concesionarios justamente por la omisión de sus obligaciones contractuales de parte del concedente que es el Estado y actualmente la ATU. Entonces, si queremos que realmente no fracase estos acuerdos efectivamente que hoy se han tomado, es que la Contraloría debe de ser también uno de los organismos vigilantes de que se cumplan los acuerdos, pero más allá de eso también de que, como ellos conocen los contratos de concesión al revés y al derecho, también deberían accionar por las omisiones o incumplimientos del concedente para poder justamente responsabilizar al funcionario que no está cumpliendo con su deber. Y que el funcionario no termine dando vueltas después en un ministerio o en una municipalidad y cada cierto tiempo regresa a otro puesto más alto o más alto o más alto, y es lo que hemos estado viviendo, ¿no? Un funcionario que acaba haciéndole daño a los corredores complementarios o al sistema, después regresa de nuevo, cuando ya le hizo un daño casi irreparable a los corredores y regresa nuevamente o lo sacan o lo vuelven a poner. Lo hemos vivido en las gestiones municipales y en verdad eso ha causado un daño irreversible. ¿Y crees que la situación a la que se llegó es responsabilidad de la ATU? En parte sí, ya venía arrastrando un grave problema con la municipalidad porque ya la deuda era prácticamente el 50% de lo que es ahora, ya superaban los 200 millones de soles cuando ATU recibió la administración. Pero la ATU también prácticamente operaba de la misma manera, nos podíamos reunir y todo, no firmaban actas con nosotros, se comprometían pero no firmaban actas. O sea, y encontramos, por ejemplo, en nuestro caso del corredor morado, nosotros les hacíamos los estudios de demanda y donde se decía qué debía hacerse y simplemente lo archivaban, lo dejaban ahí, no ejecutaban. Incluso con las afectaciones económicas de no retirar unas rutas convencionales que, como decía Ángel, o sea, no tienen personal en planilla y la flota no es propia. Ahí ya prácticamente el 50% de tus costos se los estás tirando a otro o los estás evadiendo. Y eso nos afectaba directamente, ¿no? Junto a nuestro mal recaudo electrónico, el usuario pagaba en efectivo, una ruta que estaba compitiendo con nosotros, pagaba en efectivo y decía, ¿para qué voy a recargar mi tarjeta si puedo subirme a esto, ¿no? Entonces terminábamos, como te mencionaba en un inicio, subsidiando esto y pensábamos de que, porque la autoridad nos decía, sí, ya lo voy a hacer, y cayó esto a un pozo en el que terminaron quebrando a 2 operadores de los 4 del Morado, ¿no? ¿Quisieras hacer un balance final en un minuto? Voluntad política. Yo hace tiempo declaré que, así como todos los años se declara el año de la papa, el año del camote, el año del ceviche, qué sé yo, debería declararse el transporte público en el Perú en emergencia. Declaratoria de emergencia, realmente, porque es una situación de emergencia. Esto ya es insostenible. Si no se revierte con medidas políticas, con autoridad, por no decir la palabra,
pues esto no va a avanzar más, vamos a seguir lo mismo. Se requieren medidas, para un problema extraordinario se requieren medidas extraordinarias. Yo declararía el transporte público en general en el país en emergencia, así de claro. ¿Qué nos dices, Ángel? Bueno, nosotros creemos que en la medida que no exista un compromiso desde la primera autoridad en nuestro país, que es la Presidencia de la República, ¿no?, y todo el Ejecutivo en pleno, no se van a poder resolver los problemas del transporte público, porque estamos frente a propuestas de solución, frente a acuerdos que van de alguna manera mediatizando o, digamos, calmando las cosas. Sin embargo, no estamos yendo al fondo del tema, ¿no? El fondo del tema es que no hay visos de que realmente Lima y Callao, de manera real, en un mediano tiempo, tenga un sistema integrado de transporte de calidad. No vemos eso, porque, mire, si queremos completar el sistema integrado hay que hacer licitaciones para completar corredores complementarios, corredores de integración y rutas de aproximación. No tenemos ni siquiera estudios de demanda. ¿Cuántos años van a demorar esos? O sea, 2 años. Y luego para licitar otros 2 años, ¿no? Entonces, lógico, como decía Alfonso, para poder evitar toda esta prolongación del tiempo, se ha dado una ley por parte del Congreso para que ATU ahora no solamente pueda dar concesiones, sino autorizaciones. Pero estamos también frente a un proyecto de reglamento que realmente no prevé sanciones ante los incumplimientos. Es decir, vamos a tener una suerte de statu quo, y de lo que se trata es que realmente todos cambiemos para bien. Bueno, creo que para que este acuerdo que han logrado se plasme y se concrete y el problema se pueda superar, bueno, me imagino que contar con un cronograma firmado por el MEF, el MTC y la ATU, porque mientras el MEF no avale con su firma todo lo acordado y lo actuado, es como si no hubieran hecho mayormente nada, pero bien vale el esfuerzo porque creo que están avanzando. Además, el tema del subsidio creo que es fundamental. La ciudadanía tiene que entender que ese es el mecanismo que permite desarrollar un sistema de transporte masivo decente, digno, para que la gente se movilice por una ciudad tan extensa como Lima. Bueno, muchas gracias, ha sido un grato conversar con ustedes. Gracias Gerardo, Ángel y Alfonso. Buenas noches.